Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. Un sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados, y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que sólo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Al pasar por un campo de trigo en un día sábado, los discípulos de Jesús, quizás sintiendo hambre, tomaron algunos granos de las espigas y comieron. Al hacer esto, cometieron a los ojos de los fariseos una falta legal debido a que en día sábado estaba prohibido realizar tareas manuales. Según su teología agobiante de 613 preceptos, arrancar espigas para comer en el camino equivalía a cosechar y trillar el campo, y estas tareas, y una cuarentena más que podríamos añadir, estaban prohibidas en día sábado por ser el día de precepto, día de descanso. Y esto, por supuesto, genera un severo reproche por parte de los fariseos. ¿Por qué tus discípulos hacen algo que no está permitido hacer en sábado? Los fariseos acusan a los discípulos de Jesús e incluso a Jesús mismo de violar la ley del sábado. Los hombres de aquel tiempo impusieron al pueblo, además de las leyes de Dios, sus propias leyes y sus propios preceptos. Leyes y preceptos que a veces rayaban en lo absurdo. Según los fariseos, este código de prácticas y prohibiciones tan ingenioso bastaba para estar en regla con Dios, supuestamente. Jesús entonces se enfrenta con decisión a los fariseos que hipócritamente han deformado la ley de Moisés, quedándose egoístamente encerrados en sus pequeñeces y olvidándose del espíritu que en verdad conforma la ley de Dios, es decir, el amor. Jesús evoca un pasaje de la historia de la salvación. ¿No han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? David entró en la casa de Dios en tiempos del sacerdote Abiatar y comió de los panes sagrados, panes que sólo podían comer los sacerdotes, y David les dio también a sus compañeros. ¿Acaso no han leído? Jesús les recuerda que en un momento de hambre y necesidad, el rey David recurrió a los panes que habían sido presentados en el altar. Aquellos panes eran sagrados, solo los sacerdotes los podían tomar, pero David los tomó para alimentar a sus hombres que morían de hambre. Y por esto no se hundió la religión del pueblo,
ni Dios lanzó sus iras incendiarias ante semejante sacrilegio. Jesús, en pocas palabras, nos saca de la estrechez de mente y de corazón. Para Dios lo primero y lo más importante es el ser humano. ¡Qué hermoso! Repítalo conmigo. Para Dios lo primero y lo más importante es el ser humano. Jesús es claro. No debemos de ensalzar los ritos, las costumbres, las normas y fórmulas por encima del ser humano. En el centro del mensaje de Jesús está el hombre y la mujer, no las normas, no los ritos o costumbres. Y para gran escándalo de los fariseos, Jesús cierra su defensa con broche de oro, presentándose como el dueño, amo y señor del sábado. El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre es también dueño del sábado. Así Jesús manifiesta que lo importante no es la ley, sino el espíritu de la ley, que es el amor de Dios. Lo decisivo no es el mero cumplimiento de la ley, sino el amor que cada uno de nosotros manifiesta al gran legislador que es Dios. A los fariseos no les interesaba ni les preocupaba saber si aquellos discípulos tenían hambre. Tampoco les preocupaba saber si el corazón de los creyentes que ellos pastoreaban estaba endurecido o cerrado, ni si la llama de la fe de sus fieles estaba apagada. Lo único importante para ellos eran los gestos, los ritos, las costumbres, el rígido y estricto cumplimiento. Jesús, en cambio, nos revela el don de la libertad cristiana. Nada se trata de cumplir por cumplir. No es la idea, no es cumplir por cumplir. Dios no es un amo terrible que azota con el látigo a quienes le desobedecen. Dios no es un padre que está ahí pendiente en el momento que le fallamos para mandarnos al infierno. Dios es un padre amoroso que ama a sus hijos, que ama a sus hijas. Y Dios quiere que cada uno de nosotros le amemos y le obedezcamos, pero en libertad, no por miedo u obligación. Amar a Dios es una decisión que yo debo tomar cada día. Obedecer a Dios debe de ser una muestra del amor que siento yo por mi Padre bueno. La primera y única ley que Dios anhela que rija nuestros corazones es la ley de su amor. Amor a Él, amor a nosotros mismos y amor al prójimo. Quien ama no puede hacer ningún mal. Solo en el amor somos plenos. Somos hijos e hijas de Dios, y Dios es amor. Solo amando es como nos identificamos como hijos de Dios. Quien no sabe, no quiere o no puede amar es alguien que tristemente no alcanzará nunca la plenitud ni la alegría verdadera. Dios nos ha dado su ley porque nos ama. Dios no promulgó sus leyes para imponernos una carga y amargarnos la existencia, sino para edificarnos, guiarnos, conducirnos, corregirnos y perfeccionarnos. Creo que hoy Jesús quiere llamar nuestra atención
sobre un peligro inminente del cristianismo: el peligro del mero formalismo, del mero legalismo y del mero cumplimiento. Son un peligro que corre toda religión, sea cual sea. Realizar fiestas y ritos por mera costumbre, cumplir mandatos y preceptos al pie de la letra por miedo u obligación, cumplir pero con el corazón endurecido y la fe apagada, sin esforzarnos por cambiar lo que está mal o mejorar lo que ya es bueno, es señal de fariseísmo. Cumplir por cumplir, sin cambiar en nada la actitud frente a Dios y a los demás, tristemente, hermanos y hermanas, no nos sirve de mucho, por no decir que no sirve de nada. Así es como el cristianismo pierde su esencia. Cuando, como los fariseos, nos esmeramos en cumplir por cumplir. Cuando obedecemos por miedo. Cuando cumplimos, pero no cambiamos de actitud. Uno de los más grandes enemigos del alma humana es la rutina. La rutina que, como una serpiente, se insinúa sin que nos demos cuenta y se nos va introduciendo en el corazón. Es la rutina la que reseca el corazón y corrompe los mejores anhelos y las mejores intenciones. La rutina es la que nos lleva a rezar sin ningún respeto, nos hace asistir a la misa sin gozo, sin alegría, sin una actitud de acción de gracias y sin ningún provecho. La rutina nos hace venir a la iglesia con el corazón cerrado y nos obliga a marcharnos tal como hemos llegado, o a veces peor. Los fariseos habían convertido la religión en una cáscara vacía, carente de contenido, porque la habían vaciado del amor de Dios y la habían reemplazado por meros mandatos humanos, inútiles e inservibles, que olvidaban por completo la caridad, la misericordia y la compasión. Jesús les recrimina por su falta de misericordia y de compasión y por la dureza de sus corazones. No cometamos el mismo error de los fariseos, de vaciar de contenido nuestra religión y convertirla en una cáscara vacía de toda caridad y compasión. De nada nos vale cumplir con la ley al pie de la letra si no hay caridad, misericordia y compasión para con el prójimo. Nosotros debemos de ser muy humildes y muy sencillos de corazón para saber acoger la corrección fraterna del Señor Jesús. Él nos ama, por eso nos corrige. No podemos seguir a Jesús con un corazón de fariseo. No podemos seguir a Jesús cumpliendo por cumplir. En el testimonio personal podemos encontrar el camino cristiano al que se nos está llamando. Es el testimonio, es la caridad, es la misericordia, lo que nos identifica o descalifica como seguidores de Jesús. Preguntémonos hoy, ¿mi forma de ser, de actuar, de hablar, de mirar, revela a mis hermanos el amor misericordioso de Dios? Que el Señor Jesús transforme por su palabra nuestros corazones, huecos y vacíos, en fuentes inagotables del amor que Dios nos da. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.